Un tercer punto útil a tener en cuenta acerca de este tipo de explicación es que se puede hacer atribuciones de contenido sin un conocimiento explícito de lo que en general es contenido representacional, ya que construimos tales explicaciones sobre la marcha sin saber. Por ejemplo, en este artículo se presentaron casos relativamente claros de organismos sintéticos que se comportaron de maneras explicables en términos de estados de representación y lo hicieron antes de ofrecer una definición de lo que eran representaciones o lo que era contenido representacional. Sin embargo, entendimos eso. Por otro lado, es importante mencionar que en otros ejemplos expuestos en el estudio se evidenció que se requieren algunos mecanismos relativamente sutiles en el interior de los animales que son sensibles a las propiedades del medio ambiente, como lo es el movimiento, o la energía que fluye y afecta a los animales explicando su comportamiento, pero que solo tendrá un impacto en el comportamiento de, por ejemplo, una rata, en la medida en la que dicho animal sea capaz de traducir la información transportada en un código que puede ser utilizado por los mecanismos de procesamiento de información en su sistema nervioso central. Tales mecanismos podrán almacenar información en forma de memorias codificadas y hacer comparaciones entre recuerdos codificados y la información sensorial actual para calcular un curso de acción hacia un estado meta. Sin embargo, teniendo en cuenta que la forma en que el sistema nervioso de un animal puede codificar la información y llevar a cabo este tipo de cálculos puede ser bastante complicado, los autores decidieron dirigir su atención hacia sistemas nerviosos mucho más simples que los de los vertebrados, como lo es la termotaxis, la fototaxis y la quimiotaxis. Bueno, para recordar que la quimiotaxis, porque esto lo vimos en aprendizaje 1 ya hace varios semestres, es un movimiento dirigido en respuesta a un estímulo químico. Es muy sencillo. Por lo tanto, es una de las formas más simples de comportamiento de un organismo. Se trata de un comportamiento adaptativo como cuando, por ejemplo, la quimiotaxis positiva se utiliza para moverse hacia una fuente de comida o la negativa se utiliza para alejarse de una toxina. Por lo tanto, los mecanismos subyacentes de la quimiotaxis están relativamente bien comprendidos y son susceptibles al modelo y a la simulación, que en este estudio se probaron con un software llamado Framstix 3D Artificial Life, que permitió la construcción y prueba de una simulación física y óptima de gusanos que utilizan la selección darwiniana simulada. Bueno, las morfologías de los gusanos sintéticos y sus topologías de red neuronal se pueden ver en pantalla respectivamente. Vale aclarar que en el experimento realizado con gusanos en el presente estudio, sin las conexiones recurrentes para construir una memoria, los gusanos pierden una representación crucial para el cálculo del cambio de la concentración local en el tiempo. Por lo tanto, la existencia de un mecanismo de memoria fue predicha por la explicación psicológica popular y fue apoyada por los experimentos de simulación. Es muy importante. En las redes de orientación podemos distinguir tres tipos de representaciones: representaciones sensoriales, representaciones de la memoria y las representaciones motoras. Las representaciones sensoriales son estados de activaciones en las neuronas de entrada quimiosensorial. Las de memoria son señales transportadas a lo largo de las conexiones recurrentes y las representaciones motoras son estados de activación de las neuronas que salen a los músculos. En cada caso, los contenidos de las representaciones son las cosas que están representadas. En el caso sensorial, lo que se representa es la concentración local actual. En el caso de la memoria, lo que se representa es la concentración local, pero pasada. En el caso motor, la representación es una señal de orden y lo que se representa es un nivel de contracción muscular. Por lo tanto, surge la pregunta, otra pregunta, de cuál es la relación entre la representación y lo representado. ¿Acaso la primera es una representación de este último, de lo representado?
Bueno, para dar respuesta a estas preguntas, dos de las principales clases de sugerencia comunes en la literatura filosófica sobre contenido representacional parecen inicialmente aplicables al caso de las redes de quimiotaxis: los enfoques informativos y los enfoques basados en isomorfismo. El primer tipo de sugerencia es que las relaciones que suscriben la representación son causal e informativo. En los ejemplos de quimiotaxis, de hecho, hay relaciones de correlación causal entre las representaciones y lo que representan. En el caso de la representación sensorial, hay una correlación causal fiable entre el estado del sensor y la concentración local actual. Y en el caso de la memoria, hay una correlación causal fiable entre la señal recurrente y la pasada o anterior concentración química local. La otra sugerencia, la de isomorfismo, parece aplicable también, ya que un isomorfismo es una estructura de la preservación de asignación de uno a uno. Una estructura es un conjunto de elementos más un conjunto de relaciones definidas sobre estos elementos. Pero bueno, lo de isomorfismo lo voy a explicar un poquito más adelante con mayor detenimiento para que quede un poquito más claro, ya que digamos que no es un lenguaje que manejemos comúnmente. Bueno, en resumen, respecto a las sugerencias, con el fin de tener el contenido de representación que tienen, deben llevar la información de lo que hacen, y con el fin de llevar la información de lo que hacen, deben entrar en los isomorfismos que hacen. Pero para explicar esto un poco mejor, es necesario explicar dos cosas. En primer lugar, ¿por qué es que la representación requiere información? Y segundo, ¿por qué la información requiere isomorfismo? Comenzando con la razón del por qué la representación requiere información, es necesario tener en cuenta el ejemplo de las redes de quimiotaxis, donde el tipo de representación era sensorial y de memoria. Es parte de la naturaleza de los estados sensoriales que llevan la información acerca de la situación local actual de un organismo, y parte de la naturaleza de la memoria indicar que llevan información sobre el pasado. Otra manera de apreciar el transporte de información es darse cuenta de que si las redes no codifican información acerca de las concentraciones químicas actuales y pasadas, entonces no sería capaz de dar lugar al comportamiento quimiotáxico. Para ver por qué el isomorfismo es importante, ayuda a comenzar a tener en cuenta lo difícil que sería no tener isomorfismo, así queda más claro. Una correspondencia uno a uno puede ser considerada como la estructura preservada, incluso si las estructuras involucradas se definen solamente en términos de conjuntos de elementos y de relación de identidad. En estos esquemas, las representaciones resultantes son representaciones nominales, como su nombre lo indica. Por ejemplo, el conjunto de los números asignados a los jugadores de un equipo deportivo es un conjunto de representaciones nominales en este sentido. ¿Por qué? Porque existe una correspondencia uno a uno entre los números y los jugadores. Y la única relación entre los números que se asigna a una relación entre los jugadores es la identidad. Por ejemplo, uno y el mismo número solo se pueden asignar a uno y al mismo jugador, nada más. Y esto no significa que, por ejemplo, los números más grandes indiquen que los jugadores sean más grandes o más pesados, de ninguna manera. Sin embargo, se sigue cumpliendo los requisitos de isomorfismo, ya que la asignación es la preservación de la estructura. Del mismo modo, aunque los estados de información que lleva un sistema nervioso constituyen un conjunto de representaciones nominales de los estados del entorno, ellos satisfacen los requisitos de isomorfismo. Por lo tanto, incluso si hubiera una forma lógica posible en que un esquema tuviera información sin isomorfismo, es increíblemente difícil, si no imposible, que un esquema pudiera ser desarrollado o aprendido, ya que en las simulaciones de la vida artificial que se han realizado, los organismos, así como los ambientes en los que están situados, contienen muchos sistemas físicos que tienen estados que caen en las relaciones naturales de pedido. Por ejemplo, las soluciones químicas pueden ser más o menos concentradas, o los disparos neuronales pueden tener tasas más altas o más bajas, o tensiones más altas o más bajas.
En otras palabras, los organismos y sus ambientes son ricos en estructuras y es difícil ver cómo los elementos de esas estructuras pueden desprenderse de entrar en relaciones de información sin las estructuras de ellos mismos, que también entrarían en relaciones de isomorfismo. Por lo tanto, una criatura solo puede estar en condiciones de tener estados que llevan a la información acerca de los estados externos, si los estados internos de la criatura están integrados en una red de estados interiores que pueden considerarse como constitutivas de conocimiento o una teoría del dominio de destino. Digamos que todo esto se explica mucho mejor y más a fondo en el artículo. Bueno, finalmente, con todo lo que dije, de esta parte se puede concluir lo siguiente acerca de la naturaleza de la representación, al menos en su aplicación a los casos más simples, como he estado subrayando durante todo el ensayo, respecto a las criaturas que se comportan inteligentemente en virtud de poseer representaciones mentales. Y es lo siguiente. Una conclusión es que las representaciones atribuidas, es decir, las propiedades reales de los organismos y las relaciones reales entre los organismos y su medio ambiente, son estados de los sistemas nerviosos de las criaturas que representan los estados del entorno. En virtud de llevar información acerca de estos y el requisito de la adquisición por parte del organismo de estos estados, es que los estados entran en relaciones de isomorfismo entre los nervios y otras estructuras. Otra conclusión es que la atribución de las representaciones de un organismo debe involucrar a la partición del espacio del estado del organismo y el espacio de estado de su entorno, de tal manera que exista una correlación 1 a 1 entre los dos grupos de regiones. Por lo tanto, hay una cierta supervivencia garantizada entre los contenidos mentales y los vehículos neuronales. No debe haber contenido o diferencias mentales sin diferencias físicas, que en este caso serían los vehículos. No se debe atribuir múltiples contenidos si el organismo no es capaz de distinguirlos. La entrada quimiosensorial lleva información sobre el presente, pero también sobre el pasado. Pero las redes de alimentación directa son incapaces de distinguir el presente del pasado. La atribución de contenido a un organismo es un intento de retratar el mundo, ya que se repartieron por el punto de vista de la criatura. Los elementos del mundo que el bichito, que el animalito, la criatura no puede distinguir, no pueden hacer una apreciable diferencia desde el punto de vista del mismo. Otra conclusión es que la representación expresada en términos de información y isomorfismo no puede dar cuenta de la representación de objetos inexistentes, ya que si algo no existe, otra cosa no puede ni llevar la información al respecto ni ser isomorfo a ella, ya que si el contenido de una representación es idéntica a lo que se representa, entonces una representación de una cosa que no existe es una representación con un contenido que pues no existe. Si nada existe que es idéntico al contenido de la representación, entonces las representaciones no tienen contenido, ya que sea cual sea la actuación que dichas representaciones juegan en las explicaciones de la conducta, se debe a sus propiedades de vehículo. Por lo tanto, cualquiera que sea el estado de la representación de objetos inexistentes, es seguro decir que estas representaciones son irrelevantes en las explicaciones de los casos más simples de la cognición. Ciertamente la representación de una cosa que no existe no puede ser el caso más básico de la representación, ya que en los casos más simples y sencillos de las cosas que se pueden representar son cosas que existen en realidad y que entran en relaciones de información y de isomorfismo con los estados neuronales. O sea, por lo tanto, tienen que ser reales y tienen que existir. Bueno, con todas las, digamos que los argumentos dados a favor, las conclusiones a las que se llegaron, se puede deducir que las dos preguntas principales planteadas al inicio de este ensayo tuvieron respuestas satisfactorias, donde por medio de argumentos se concluyó que las explicaciones de representación son una de las mejores formas para explicar la conducta inteligente, y donde se explicó detalladamente junto a otras preguntas que fueron resueltas durante el ensayo,
cómo las representaciones pueden ser el tipo de cosas que ayudan a explicar la conducta inteligente. Eso sería todo mi ensayo respecto a tan importante artículo. Les agradezco mucho. Gracias.